Hace 40.000 años en el planeta Tierra vivían dos especies de personas. Cazaban a los mismos animales, se refugiaban de las mismas tormentas, miraban el mismo cielo nocturno. Una especie sobrevivió y finalmente construyó una civilización. La otra desapareció para siempre, y hasta hoy nadie puede dar una respuesta exacta. ¿Por qué ocurrió esto? No es simplemente una pregunta de un libro de biología. Es una pregunta sobre nosotros mismos, porque entender por qué se extinguieron los neandertales significa entender qué es exactamente lo que nos hace humanos. Olvida la imagen del salvaje torpe y peludo con una maza. Es un mito que la ciencia desmintió hace mucho tiempo. Los neandertales, Homo neanderthalensis, eran nuestros parientes más cercanos. Habitaron Europa y parte de Asia durante casi 300.000 años. Para comparar, toda la historia documentada de la humanidad abarca aproximadamente 5.000 años. Los neandertales se mantuvieron durante 60 veces más tiempo. Su cerebro era incluso más grande que el nuestro. Sus cuerpos eran más robustos y estaban mejor adaptados al clima frío. Enterraban a sus muertos, cuidaban a los miembros heridos de su grupo, usaban adornos y pigmentos, creaban instrumentos musicales rudimentarios. El análisis genético demostró que se cruzaban con nuestros ancestros, y hoy en cada persona de origen no africano existe entre 1 y 4% de ADN neandertal. No eran salvajes, eran casi nosotros, y sin embargo, desaparecieron. Hace aproximadamente 40.000 años, su rastro se interrumpe en el registro paleontológico, para siempre. Una de las teorías más populares es que el clima destruyó a los neandertales. Hace unos 40 y 42.000 años, Europa fue azotada por una serie de cambios climáticos bruscos. Las temperaturas caían y subían con una velocidad alarmante. Los bosques se transformaban en tundra. Los animales habituales migraban o se extinguían. Los neandertales vivían en grupos pequeños, según estimaciones de los científicos, de 10 a 20 personas. Esos grupos son extremadamente vulnerables. Un año difícil, un invierno severo, una temporada sin recursos y una población local puede desaparecer por completo. Además, su número total en todo el continente, según distintos cálculos, nunca superó las 70.000 personas. Eso es una cantidad catastróficamente pequeña para resistir desastres naturales. Pero aquí está el problema con esta teoría. Los neandertales ya habían sobrevivido varios períodos glaciales anteriores. Se adaptaban al frío mejor que nosotros. Eso significa que el clima por sí solo no es suficiente para explicar su desaparición. Y aquí llegamos a una verdad incómoda. El Homo sapiens llegó a Europa hace aproximadamente 45.000 años, y unos 5.000 años después, los neandertales desaparecieron. ¿Coincidencia? Los científicos cada vez más se inclinan a pensar que no. Pero no se trata de enfrentamientos directos. Prácticamente no hay evidencias de conflictos a gran escala. El mecanismo fue mucho más sutil y mucho más devastador: la competencia. El Homo sapiens cazaba los mismos animales, ocupaba las mismas cuevas, utilizaba los mismos recursos. Al mismo tiempo, nuestros ancestros poseían varias ventajas clave. Vivían en grupos más numerosos, de 50 a 100 personas y más. Tenían un comercio más desarrollado y un intercambio de información entre distintos grupos. Sus herramientas eran más variadas y perfeccionadas. Y, posiblemente lo más importante, eran capaces de comunicarse de forma simbólica a un nivel inaccesible para los neandertales. Cuando dos especies ocupan el mismo nicho ecológico, una de ellas inevitablemente desplaza a la otra. No necesariamente a través de un enfrentamiento directo. Basta con ser un poco más eficiente, conseguir un poco más de alimento, sobrevivir en condiciones un poco más difíciles. Y con el tiempo, a lo largo de cientos de generaciones, la población del competidor simplemente desaparece. Existe también otra hipótesis que suele subestimarse. El Homo sapiens llegó de África
un continente con una diversidad colosal de patógenos. Durante cientos de miles de años de evolución en ese continente, nuestros ancestros desarrollaron inmunidad frente a un enorme número de enfermedades. Cuando se pusieron en marcha hacia Europa, llevaron consigo un mundo microbiano que los neandertales nunca habían conocido. Los neandertales podían estar completamente indefensos ante enfermedades para las cuales el Homo sapiens ya tenía respuesta inmune. La historia conoce ejemplos similares. Cuando los europeos llegaron a América en los siglos XV y XVI, los pueblos originarios, que no tenían inmunidad frente a las enfermedades importadas, perdieron entre el 70 y el 90% de su población, no por enfrentamientos directos, sino por epidemias. Algo parecido pudo haber ocurrido hace 40.000 años. Y aquí llegamos a lo más fascinante. Muchos investigadores creen que la diferencia clave del Homo sapiens no era la fuerza física ni el tamaño del cerebro, sino la forma de pensar. Hace unos 50.000 años ocurrió algo extraordinario en el desarrollo del Homo sapiens, algo que los científicos denominan la revolución cognitiva. Los seres humanos comenzaron a crear arte, pinturas rupestres, figurillas, adornos. Empezaron a pensar en cosas que no existen, en espíritus, en el futuro, en conceptos abstractos. Y, lo más importante de todo, aprendieron a contar historias. ¿Suena extraño? En realidad es una revolución, porque una historia es un mecanismo de coordinación de grandes grupos de personas. Cuando crees en los mismos dioses, sigues las mismas leyes, compartes los mismos valores, puedes cooperar con cientos y miles de desconocidos. Los neandertales, al parecer, no poseían esa capacidad o la poseían en mucho menor medida. Solo podían interactuar dentro de su pequeño grupo. El Homo sapiens, en cambio, podía crear redes comerciales de cientos de kilómetros, intercambiar tecnologías y recursos con personas a las que nunca había visto en persona. Eso proporcionaba una ventaja colosal para la supervivencia. La genética moderna transformó por completo nuestra comprensión de esta historia. Cuando en el año 2010, los científicos dirigidos por Svante Paavo lograron descifrar el genoma del neandertal, fue una sensación mundial. Se descubrió que los neandertales no solo vivían junto al Homo sapiens, se cruzaban con ellos. Y no fueron casos aislados. Ocurrió en varias regiones, a lo largo de miles de años. Los genes neandertales los llevan hoy todas las personas con raíces fuera de África. Algunos de esos genes resultaron beneficiosos, ayudaban a adaptarse al frío y fortalecían la respuesta inmune. Una parte de la herencia neandertal vive en nosotros hasta el día de hoy. Esto significa que la frontera entre nosotros y ellos era mucho más difusa de lo que pensábamos. Los neandertales no simplemente desaparecieron, sino que en parte se disolvieron en nosotros. No es una extinción total en el sentido clásico. Es algo más complejo y quizás más poético. Lo más probable es que no hubiera una sola causa. La desaparición de los neandertales es el resultado de varios factores que coincidieron al mismo tiempo. El estrés climático debilitó sus poblaciones. La competencia con el Homo sapiens los privó de recursos. Las enfermedades, posiblemente, les asestaron un golpe del que no pudieron recuperarse. Y la brecha en las capacidades cognitivas significaba que, a largo plazo, no tenían posibilidades. Pero lo importante es entender esto. Los neandertales no eran más débiles que nosotros. No eran menos inteligentes. Simplemente eran distintos. Y en un mundo diferente, sin el Homo sapiens, perfectamente podrían seguir existiendo hasta hoy. Hay algo inquietante en esta historia. Somos la única especie humana sobre el planeta. Eso no es la norma. Durante casi toda la historia de nuestro linaje, en la Tierra existían simultáneamente varias especies de personas: neandertales, denisovanos, el hombre de flores y posiblemente otras especies de las que aún no sabemos nada. Quedamos solos hace relativamente poco tiempo.
Y cada vez que el Homo sapiens aparecía en una nueva región, las demás especies humanas desaparecían. No es una casualidad, es un patrón. Y ese patrón invita a reflexionar. ¿Qué hay en nosotros que nos hace tan incómodos como vecinos para el resto? Quizás la respuesta a la pregunta sobre la desaparición de los neandertales sea al mismo tiempo la respuesta a la pregunta sobre nuestra propia naturaleza, sobre lo que significa ser humano, y sobre el precio que ha pagado por ello todo lo que vive a nuestro alrededor. Hace 40.000 años, el último neandertal miró el cielo estrellado. No sabía que era el último. Simplemente vivía, cazaba, respiraba, sentía, y luego dejó de existir. Y los únicos seres que lo recuerdan somos nosotros, los mismos que posiblemente fuimos la causa de su desaparición. Y en nosotros mismos, en unos pocos % de nuestro ADN, vive su huella. Ese es el gran misterio de la humanidad. No el enigma de su extinción, sino el enigma de nuestra supervivencia y de lo que hacemos con ella.